días, bienvenidos a otra semana saludable en Junta Médica, 10 en punto de la mañana. Arrancamos el programa, Leslie. Buenos días. Así es, ¿cómo estás, Paula? Muy buenos días. Vamos a hablar hoy día de la ortodoncia. Vamos a ver que los dientes no simplemente están ahí para masticar, tienen una función. Muchas de ellas van a depender de la posición de cada uno de ellos, de que se cierre bien la mandíbula para poder tener una comida saludable. Y otro tema, que la ortodoncia no solo sirve para corregir estéticamente los dientes, sino que tiene que ser funcional la mordida también. Así es, una buena mordida permite que tengamos una muy buena alimentación y obviamente evitamos también hasta infecciones, podemos evitar. Empezamos el programa. En vivo, empezamos ya la hora y media saludable. Energía que estamos lunes recién. La semana. Y además hoy estoy contenta porque vamos a hablar de mi tema, que es la ortodoncia. Así es. Como vamos a ver ahora en la ortodoncia, básicamente mucha gente piensa que ir a un ortodoncista simplemente es para que le arreglen los dientes y se vea bonito. Para alinear y se acabó. Nada más, y se acabó. Es más falso que billete de 2 soles. El ortodoncista se encarga de lo que es el estudio, la prevención, diagnóstico, de la posición, de la colocación de cada uno de estos dientes, porque la idea del diente es hacerlo funcional. Poder hacer una buena mordida, poder comer adecuadamente, porque incluso una mala mordida puede conllevar, aunque no lo creas, a problemas de cuello, contracturas de espalda, porque las mordidas no son adecuadas. Muy bien, así que ya saben que la ortodoncia va más allá simplemente de crear una bonita sonrisa, y por eso con nuestros invitados no vamos a profundizar bien en todo este tema para que todas las dudas que ustedes puedan tener, pues se despejen. Claro que sí, porque mucha gente piensa que voy al odontólogo porque este diente está feo y quiero que esté alineadito. No, la idea es que hay que ver la funcionabilidad de ese diente. O a veces uno piensa que la ortodoncia, si uno no se la puso de niño o de adolescente, ya fuiste, ya no te la puedes poner. Pues no, tú puedes tener incluso 70 años y te puedes colocar ortodoncia. Por supuesto que sí. Es más, justo conversaba con los invitados para ver si había algún tipo de malformación o alteración en la cual no se pueda corregir, y me dicen que no, todas esas alteraciones se pueden corregir. Entonces, y encima sabiendo ahora, con tanta tecnología y a cualquier edad, nunca es tarde para corregir ese tipo de cosas. Eso es, no hay edad para usar ortodoncia. No hay edad para morder bien. Que no díganmelo a mí, que ya llevo la segunda vez con el aparato. Pero esto ya es la definitiva. Por supuesto que sí. A ver, también vamos a hablar sobre la desnutrición, Leslie. Sí, mucha gente piensa que a la hora que van a comer, tengo hambre, me como un paquete de galleta de soda y me tomo una bebida gaseosa, ya me llené. Pues realmente no te estás nutriendo, te estás llenando. La nutrición va a implicar pues comer adecuadamente proteínas, vitaminas, minerales, carbohidratos, grasas en ciertas proporciones para que tu cuerpo funcione adecuadamente. Una cosa que la gente no sabe, por ejemplo, Paola, es que hay muchos niñitos que tú vas a ver corriendo por ahí en zonas pobres con el cabello castañito. Ajá. Y tú dices, ay, qué bacán, me salió rubio mi hijo. Es una forma de desnutrición. Es una manifestación. Una manifestación calórico-proteica, es el cuachorco, y es que vamos a tener ahí, y es se dice el signo de la bandera. Entonces tú feliz, ay, mi hijito me salió rubio. No, mamá, no está rubio, está desnutrido. Ajá, ¿no? Y tampoco confundamos, a veces pensamos porque un niño, siempre lo decimos aquí en el programa, ¿no? Porque está de repente con unos kilitos de más o está rellenito, ay, está bien nutrido, y puede que sea todo lo contrario. Sí, porque incluso está obeso, eso sí. Con la comida chatarra que existe, a la hora que le dan su comida chatarra y le hacen el almuerzo, no quieren comer porque están llenos, pues. Una mala costumbre que se está quitando, gracias a Dios, es que a muchos niños antes de comer le dan golosinas y a la hora que tú le das la comida real no la comen. Y obviamente pues no se van a nutrir. Así que todo sobre la desnutrición más adelante con una nota completa de Aura. Bueno, ¿con quién vamos a ver a fondo todo este tema de la ortodoncia? Vamos a ver esto con nuestros invitados. Tenemos a Ítalo Funes, y lo hemos tenido acá, él es cirujano oral y maxilofacial, especialista en esas áreas. Y tenemos al doctor Saúl Peñalosa, él es cirujano dentista del Hospital Guillermo Almenara de Salud. Con ellos pronto vamos a conversar sobre este tema interesante e importante y vamos a descifrar muchas dudas sobre este arreglo de los dientes que nos va a beneficiar enormemente.
Y justo con Ítalo, ¿no? Estuvimos la semana pasada hablando de periodontitis y gingivitis, así que seguimos hablando de la salud bucal aquí en Junta Médica. No descuidemos nuestros dientes, que son fundamentales. Sí, ya no es que el dentista es la persona que yo voy porque se me picó el diente y hay que sacarlo. Esa es una idea del pasado. Ahora los dientes hay que preservarlos porque tienen una funcionabilidad y obviamente hay que ir cada cierto tiempo para que nos vayan chequeando. Y los hospitales públicos y salud también tienen servicios de odontología. O sea, pueden ir, no hay pretexto. Si no tengo plata, hay el CIS cubre este tipo de cosas. Y los que tienen seguro van a salud. No hay ningún problema. Muy bien, así que bueno, recuerden que estamos en vivo, estamos esperando todas sus consultas, sus preguntas sobre nuestro tema del día, que es la ortodoncia. Vamos con el dato 1. Una mordida incorrecta puede provocar problemas de postura, como decía el doctor Soto, dolor en el cuello y espalda. Además, la dentadura en mala posición corre el riesgo de perderse tempranamente. Claro, la idea es que los dientes tienen que calzar uno con otro para poder hacer una buena mordida. Pues imagínate que estos dientes estén chuecos, a la hora que vas mordiendo, vas debilitando el de abajo y lo vas moviendo poco a poco, se va cariando, se va haciendo, pues, como mencionamos la semana pasada, una periodontitis, una gingivitis, y comienza poco a poco a perderse las piezas dentales, que son valiosísimas. Claro. Porque por más que nos pongamos otro tipo de cosas, no es lo mismo, ¿no? Y el siguiente dato, esto es importante, por favor, recuérdenlo siempre, los tratamientos de ortodoncia no responden solo a factores estéticos, que al inicio no es muchas personas por las que van, ¿no?, a la consulta con el ortodoncista o con el dentista, ¿no?, que quieren simplemente utilizar brackets para corregir, ¿no?, los dientes que están torcidos. Claro, y por eso cuando uno va al ortodoncista no agarra y te dice, este diente está feo, no, ya, te lo arreglo, no. Tiene que chequear toda la mandíbula para ver si realmente hay una buena mordida, la acomodación y cada uno de estos dientes cómo está, cómo prevenir que se pueda mejorar y darle la mejor solución para que la persona tenga una buena dentadura. Muy bien, vamos a hablar con los que saben. Quiero que me revisen en ese momento cómo está mi tratamiento, no, mentira. Así que vamos a hablar con nuestros médicos, pero antes, por favor, pónganme ya el dato 3 porque quiero ir caminando hacia la Junta Médica. Qué largo este dato, Dios mío, nos va a dar tiempo de sobra, Leslie. Para hablar 2 días por lo menos. Una mala mordida influye hasta en el equilibrio. ¿Esto es verdad, doctores? Claro que sí. ¿De qué forma puede influir la mordida en el equilibrio? Hola, buen día. Como el oído, ¿no? Que también influye en el equilibrio. Sí, también. ¿Cómo están? Este es un tema, de hecho, muy amplio, muy largo. Y hablar de ortodoncia es sinónimo o una palabra que va muy relacionada de maloclusión. O sea, esa frase de mala mordida nosotros la conocemos como maloclusión. Maloclusión. Maloclusión, así se denomina. Y pertenece a las 3 enfermedades más prevalentes en el sistema estomatognático. 1, carie dental. 2, periodontitis, que hablamos la semana pasada. Y 3, maloclusión. Es decir, más del 90% de personas de la población en algún grado tiene maloclusión. Han mencionado muy bien que no se trata necesariamente de un tema estético. Y efectivamente, la funcionalidad es el aspecto más importante en todo este punto. ¿Cuál es el riesgo, por ejemplo, doctor, de si bien corregimos la alineación de los dientes, pero funcionalmente no sirve? Buen punto. ¿Cuáles serían las consecuencias? La oclusión, es decir, la forma en la que nosotros mordemos, es una de las formas en las cuales la mandíbula se relaciona con el resto del cráneo. Por el otro lado, este es un excelente ejemplo para entender que es un conjunto de estructuras. Por eso es que nosotros hablamos del sistema estomatognático. El sistema estomatognático es un área anatómica, funcional muy grande, muy compleja. Maxilares, dientes, boca y algunas estructuras anexas. ¿Qué sucede cuando un paciente no tiene una buena mordida? Nosotros establecemos, hay parámetros para decir, este paciente muerde bien o este paciente muerde mal, hay parámetros. Cuando se sale de los parámetros, la mala mordida primero puede alterar la articulación. Entonces, la articulación que no funciona adecuadamente se desgasta, empiezan los dolores musculares. El macetero, el temporal, por ejemplo, hay pacientes que no pueden terminar de comer, por ejemplo, una parrilla, porque a mitad de comida les empieza a doler. Les duele la mandíbula. Exacto. Pero lo que le duele realmente es los músculos de la masticación que están funcionando o están haciendo una sobrecarga. Se contracturan más entonces. Claro.
de por sí hay una contractura y si por la mala mordida, y si le añadimos un sobreesfuerzo, por ejemplo, comer carne o un alimento duro, van a tener mucho más dolor. Claro. ¿Qué otra cosa es importante con la oclusión? El equilibrio en su conjunto, es decir, los músculos de la masticación directos también se relacionan con los músculos del cuello. Por ejemplo, hay pacientes que al final del día tienen dolores en la zona lateral de la cabeza, ¿no? Lo que se conoce como, en algunos casos, como cefalea tensional. Y buscan diversas soluciones cuando el asunto está en su boca. la boca. Exacto. O tienen problemas de espalda, ¿no? Dolores posturales. Cervicales, como decía. Cervicales, ¿no? Porque todo se conecta. Una mala oclusión tiene problemas en articulación, en la columna, en vértebras, músculos, o sea, todo un conjunto de estructuras que se relacionan. Claro. ¿No? Doctor Peñalosa. Muy buenos días. Antes que nada, y muchas gracias por la invitación. Bueno, adicionalmente lo que ha mencionado mi colega el doctor Funes, que es el aspecto tanto funcional, estético, también no nos olvidemos del aspecto psicosocial. Estos pacientes que de por sí ya vienen con unos cambios en su fisonomía, muchas veces tienen que ocultar los dientes para que no los puedan mostrar por la mala posición. Esto los hace un poco introvertidos. Son personas que muchas veces se tienen que alejar de las cámaras fotográficas, no les gusta salir con ellos. Nunca sonríen. Y no lo hacen por ese aspecto psicosocial. O sea, no solamente hablemos del tema funcional, que es muy importante, del tema estético, sino también del aspecto psicosocial. Claro. Y como bien lo mencionaron ustedes en la introducción del tema, eso se puede hacer a cualquier edad, no hay una edad límite para ello. Incluso en pacientes pediátricos, cuando tienen algunos dientes que están impactados, que no les ha erupcionado por algún aspecto mecánico, llámese que haya tumores en el proceso de erupción, llámese odontomas o algún otro tipo de lesión, se tiene que hacer una exposición quirúrgica, pegarle un dispositivo para que a través del tratamiento de ortodoncia se haga una tracción, ¿no? Y estos puedan ocupar la arcada dentaria. Claro, ¿no? Pero hay un aspecto social también con el tema de la ortodoncia, ¿no? Porque comentábamos el tema de la edad y yo conozco a una señora que tiene como 70 años más o menos, que por un tema de mordida está utilizando ortodoncia ahora mismo, y muchas personas de su entorno, ¿no?, le dicen, pero ¿para qué te pones ya para la edad que tienes, ¿no? O ¿qué haces tú con brackets? Mira cuántos años tienes, ¿no? Sí, definitivamente el tratamiento de ortodoncia, y hay que insistir en esto, debe ser realizado por especialistas en ortodoncia. Eso es bien importante, ¿no? Es decir, los ortodoncistas son cirujanos dentistas altamente especializados. Después de la carrera, estudian 10 años más para ser ortodoncistas. Y la ortodoncia se debe relacionar con otras especialidades. Si la paciente tiene 70 años y no ha recibido tratamiento previo, eso no significa que no está en edad para hacerlo, ¿no? Y la mordida, solucionar un problema de maloclusión, de una mala mordida, no tiene edad porque todos los pacientes necesitan calidad de vida. Claro. Y cubrir todos esos aspectos que hemos mencionado: estética, funcionalidad y, por otro lado, psicosocial. Definitivamente, la edad se suele encasillar el tratamiento de ortodoncia a pacientes relativamente jóvenes, ¿no? Pero eso no significa que la única edad, ¿no? No necesariamente. Ahora, ¿es más complicado o es más fácil ponerse el aparato cuando uno es más chico que cuando uno es adulto? Los factores que influyen en el tratamiento de ortodoncia, es decir, movilizar los dientes a su posición adecuada, resulta tener menos riesgos en pacientes jóvenes por la calidad de hueso, por la calidad de su sistema periodontal, que en pacientes adultos. Entonces, en adultos hay que tener más consideraciones, los movimientos probablemente sean más lentos, Claro. ¿no? Y eso se planea. Uno sufre más, ¿no, doctor? Dígalo, que usted también lleva brackets. También, la belleza Está duele, viviendo. La belleza duele, dice el doctor. Es el costo de una buena mordida. Costo-beneficio. Costo-beneficio que siempre va a ser mayor. Estamos hablando desde el inicio del programa, ¿no?, sobre los diferentes tipos de mordida, que es fundamental, es básico para iniciar el tratamiento de ortodoncia. No sé si tendrán ustedes ahí en el switcher las fotografías de los diferentes tipos de mordida. Ahí está, perfecto. Mira, tenemos clase 1, clase 2, clase 3. No sé si ustedes lo clasificarán de esta forma o con diferente nombre. Tal cual. Clase 1, digamos, es la mordida convencional, la ideal, se podría decir, la normal. Sí, lo que pasa es que hay dos aspectos que van de la mano. Uno, la oclusión, y el otro aspecto es la morfología facial. Ajá. Van de la mano. Entonces, los pacientes clase 1 suelen ser pacientes que el problema es solamente dentario.
solamente dientes, es decir, los maxilares, el de arriba, el maxilar superior, y la mandíbula, el maxilar inferior, tienen una buena relación. Sin embargo, en los otros dos casos, clase 2, por ejemplo, el maxilar es demasiado grande, Claro. y la mandíbula es más pequeña. Y en clase 3 es invertido. Claro. Por eso es que la gran mayoría de pacientes suelen tener estos perfiles, ¿no? Ahora, en el Perú, recordemos que es un país multirracial. Entonces, por eso reza el dicho, el que no tiene de inga, tiene De mandinga. Entonces, es una mezcla completa. Por lo tanto, en algunos pacientes tienen los dientes del papá en los maxilares de la mamá. Entonces suele haber una discrepancia. Ese es un aspecto bien importante. Es decir, el tamaño de los dientes suele ser mayor al hueso que los va a abarcar, ¿no? Leslie. Sí, estaba viendo la foto de la clase 12, parece un cantante que falleció. Sí, de Queen. ¿No? Ah, Freddie Mercury. Efectivamente, Sí, efectivamente. una de las cosas interesantes, Paola, es que cuando uno va al cirujano dentista porque quieres arreglarte algo, no te dicen, ah, ya, perfecto, se encasillan en el no, tienen que ver todo realmente. De forma global. De forma global, ¿no? El arco, todo, por eso te piden la panorámica, para ver todas las posibilidades que le pueden beneficiar al paciente. Porque a veces uno va por un tipo de lesión y al final son otras cosas diferentes. Claro, o sea, esta en realidad es un todo. No solamente se ve al diente como tal, como una unidad independiente. En realidad es el sistema estomatognático el que estamos nosotros tratando. Y dentro de las otras imágenes, como se ve, no solamente el tema es ortodóntico, básicamente, y también se mencionó del tema de hereditario. Sí, es fundamental. El tema hereditario es determinante en estos casos. Y muchos de ellos no solamente se soluciona con un tratamiento ortodóntico. Muchos de ellos, sobre todo en las clases 2 o 3, cuando la discrepancia maxilomandibular es tal, estos tienen que complementarse con cirugía. En esos casos ya la ortodoncia ya no es la ortodoncia clásica, es una ortodoncia prequirúrgica. Es decir, lo que se tiene que hacer es alinear, dar las angulaciones correspondientes, ver su relación vertical, horizontal, transversal, de manera tal que a estos dientes se los trata independientemente de la posición de los maxilares. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento de la cirugía, estos se encajen adecuadamente y se pueda devolver lo que es la oclusión. En ese caso, la ortodoncia es parte del tratamiento, no es el único tratamiento. Así es. Es parte. Es parte del tratamiento quirúrgico, ¿no? Y esta ortodoncia, obviamente, nosotros lo dividimos como pre- y postquirúrgica. Claro. Quiere decir que posterior a la cirugía, todavía tiene que estar con los brackets, con un tratamiento aproximadamente entre 6 a 8 meses, según el caso, a fin de que se pueda dar ese equilibrio maxilomandibular y haya una adecuada oclusión y mordida. Y la duración, entiendo, depende de cada caso. Depende del caso. De la por gravedad, supuesto. de la complejidad, etcétera. Así es. Así es. Sí, sí, sí. ¿A qué edad ustedes recomiendan comenzar a ver la parte en la cual la mordida de la persona? ¿Que son niños? De bebés. Desde bebés. Bebés. De bebés, sí. Existe el área de odontología para bebés. Los odontopediatras ven a los niños desde que nacen, ¿no? Definitivamente se hace evidente el asunto cuando los dientes empiezan a erupcionar. Y aquí no hay que perder de vista un aspecto importante ambiental. Si bien es cierto la carga genética, la carga hereditaria es bien importante, hay factores ambientales que pueden contribuir a que la mordida sea mucho más severa o la mala mordida. Los hábitos. Por ejemplo, uso de chupón. Está proscrito. Nosotros recomendamos que no se debe usar el chupón ni biberón tampoco. Porque se hunde hasta el paladar, la Más que se hunda, ¿Se estrecha? puede hacer que sobreestimule más bien el crecimiento de una determinada área o que la deforme. Por eso es que los pacientes que usan chupón, usan biberón, se chupan el dedo, produce una forma en el arco maxilar de esa forma del dedo. Claro. Y lo deforma, literal. Entonces, nosotros podemos utilizar o motivar, estimular el crecimiento del hueso para bien o para mal. En este caso, los hábitos lo hacen de mala manera. Deforma los arcos, ¿no? El chuparse el dedo, insisto, por eso es que es bien importante esos hábitos. Interponer la lengua, interposición lingual. Por eso es que en algunos niños les hacen algunos aparatos para evitar que la lengua salga y interfiera en la mordida. Y eso produce mordida abierta, por eso es que los pacientes muerden y los dientes no chocan, Ajá. se quedan abiertos. Y eso puede ser por un mal hábito de interposición lingual. Y eso es gente que hace el ceseo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Que hablan con la F. la parte de maloclusión y todo el sistema tiene que ver mucho con la pronunciación.
¿no? La pronunciación. A ver, el tratamiento de ortodoncia empieza cuando los dientes permanentes ya reemplazaron a los de leche. No es absoluto esa afirmación. Claro, porque ustedes comentaban Como que desde bebés justamente, incluso, ¿no? Claro, incluso les mencioné el tema que cuando hay dientes impactados que no han erupcionado, vamos, un incisivo superior que no haya erupcionado porque va presentado un odontoma, que es un tumor mixto en los maxilares, o presente un diente supernumerarios que también existen, que se interponen en ese camino de la erupción. Entonces, en esos casos, y todavía, vamos, está con los dientes de leche. Son pacientes que tienen 8 años, 9 años y ya debió haber erupcionado los incisivos. En esos casos se tiene que iniciar un tratamiento de ortodoncia. ¿Para qué? Para hacer una tracción ortodóntica de eso. Obviamente, primero el aspecto quirúrgico, eliminando esa traba mecánica que es el diente supernumerario en este caso, si fuera el caso, y colocarle un dispositivo para que se pueda hacer esa tracción. Entonces, no vamos a esperar a que terminen de erupcionar todos los dientes permanentes. Pero son en casos concretos, ¿no? Sí, claro. Ajá. Lo ideal es cuando salgan los dientes ya definitivos. Cuando empiezan a salir. Lo que pasa es que a veces se encasilla y se cree que el tratamiento de ortodoncia es solamente colocarse brackets. Así y es. eso no es así. No, hay diversos tratamientos, diversas formas, ¿no?, que los ortodoncistas deben establecer, y la palabra clave aquí es diagnóstico. El diagnóstico es fundamental, ¿no? Podemos hacer tratamientos o pueden hacer tratamientos en la etapa primaria, es decir, cuando tienen dentición decidua, los dientes de leche, en etapa mixta. Es decir, cuando se combinan, exacto. Y finalmente en la etapa adulta. Por eso es que es muy importante que sea evaluado el paciente de manera correcta. Una buena anamnesis, ¿no? Ya hemos hablado de la historia clínica, un buen examen clínico y los exámenes auxiliares, radiografías. Ahora la tecnología la tenemos a nuestro alcance y las tomografías son muy importantes, son muy, muy exactas, ¿no? Eso ha mejorado mucho. Y te da con decimales dónde está el inconveniente. Sí, yo creo que en ese enunciado quizás lo que está mencionando es que el niño cuando está chupándose el dedo con el biberón ya está deformándolo. Sí, ya está deformado. Sí, ¿cierto? pasa que ese hábito que es la succión digital, como nosotros lo conocemos, lo que sucede, como bien lo mencionó Paola, deforma los maxilares. O sea, incluso la huella del diente involucrado en este caso, Aquí arriba. queda en el paladar. La huella del dedo. Ya hace un paladar, obviamente lo forma, como está en un proceso de crecimiento, formación y desarrollo, entonces va a ser un paladar profundo. Ajá. Y los dientes se van a adaptar a esa forma Todavía comienza ya a deformar todo. del paladar. Y por ende va a deformar, va a haber mordida abierta anterior y van a necesitar un tratamiento ortopédico y ortodóntico. Entonces hay que recordar que lactancia materna exclusiva, Sí. no usar biberones y no usar chupones. En exceso, sobre Bueno, todo. en O sea, exceso, puedo en utilizarlo, exceso. pero no en Sí. exceso. No todo el día, bendito. No, Ajá. por ejemplo... ¿Y estos niños, doctor, van a necesitar, antes de utilizar los brackets, esto que se conoce como paladar, ¿no? Para ir abriendo el paladar? Algunos sí, algunos casos. Sí, algunos aparatos, ¿no?, pueden ser interceptivos. Así se denomina el término. También es bien doloroso, ¿no? Porque tiene que ir abriendo poco a poco ese paladar que se ha quedado como muy reducido. No necesariamente, ya eso ha mejorado. Sí. Y debemos dar el mensaje que el dolor se ha controlado mucho. Sí, ahí está, eso es lo que ese les es preguntaba. uno Ajá. de los aparatos que usan nuestros colegas ortodoncistas, ¿no?, para poder corregir. Ahora, no todo se corrige con esos aparatos, ni tampoco todo se corrige con ortodoncia. El diagnóstico, y hay muchos métodos, hay una diversidad de formas de no solamente colocar brackets por fuera, por dentro, Los linguales. algunas sí, la ortodoncia lingual. Los removibles también, que se han puesto de moda ahora, los Invisalign. Exacto, Ajá. los Invisalign tienen sus indicaciones, por eso es bien importante que el paciente pase la consulta por el ortodoncista, toda la etapa de diagnóstico y establecer un plan de tratamiento. Un plan de tratamiento es fundamental, ¿no? Muy bien, nos vamos a nuestra primera pausa en el programa, pero antes tenemos una consulta para nuestros médicos sobre este tema. Carmen escribió al Facebook y les pregunta: tengo un hijo que lleva 2 años usando brackets. ¿Está bien que use estos aparatos tanto tiempo? Vamos a hablar de la duración del tratamiento al volver aquí a la Junta Médica. Ya regresamos.
ortodoncia aquí en Junta Médica y nos llevamos a la pausa con la consulta de Carmen. Tengo un hijo que lleva 2 años usando brackets. ¿Está bien que use estos aparatos tanto tiempo? La duración. El tratamiento o la duración del tratamiento va a depender de cada paciente. No podríamos determinar eso porque, insisto, va a depender qué tan severa sea la maloclusión. Y esto nos lleva a un aspecto fundamental en esto. Debemos determinar si el paciente tiene problemas solo con dientes, que se tratan de una manera, o el paciente tiene problemas ya con los huesos, o sea, se involucran los maxilares. ¿Qué significa que tenga los maxilares de mala forma? Puede ser el tamaño. Es decir, si el maxilar es muy grande y la mandíbula muy pequeña, no van a encajar. La mordida no se va a dar. O viceversa, ¿qué pasa si la mandíbula es muy grande? ¿No? Tampoco van a encajar. O pacientes asimétricos, es decir, que tienen un lado más grande que el otro. Claro. Entonces, debemos entender que los pacientes que tienen problemas solo con dientes, el tratamiento de ortodoncia suele ser suficiente. Ahora, ¿cuánto tiempo durará? Depende de la severidad. Pero cuando los pacientes tienen problemas con dientes y con huesos, debe ser un tratamiento combinado, es decir, Claro. ortodoncia de preparación y la cirugía. Eso se denomina cirugía ortognática, ¿no? Cirugía para mejorar la deformidad dentofacial. Y eso es bien, bien importante. Por eso es que el niño tendríamos que saber si solamente es un problema de dientes y qué tan severo es, ¿no? Para poder responder esa pregunta. Es una de las primeras preguntas, ¿no?, que hacemos cuando llegamos al ortodoncista. ¿Y cuánto tiempo voy a estar con brackets? Mucho también depende el aspecto edad. Obviamente no es lo mismo hacer un tratamiento ortodóntico a una persona que tenga 16 años a hacer a una persona que tenga 30, 40 años. O sea, el aspecto de edad, como bien lo mencionó Ítalo, los huesos ya están mayormente ya calcificados, por tanto los movimientos dentarios va a demandar más tiempo. No se puede hacer una activación tan brusca porque eso va a conllevar a unas enfermedades periodontales que el tratamiento de ortodoncia va a fracasar, los dientes terminan moviéndose. Entonces son aspectos a considerar. Y ojo, esto lo tiene que hacer para determinar si es un tema dentario, un tema esquelético, lo tiene que manejar tanto el especialista en ortodoncia como el especialista en cirugía maxilofacial, porque son disciplinas que en estos casos van de la mano. Muchas veces que no sean tratados por especialistas pensando que solamente van a tratar un problema esquelético con el movimiento dentario, van a demorar 2, 3, 4 años con los brackets tratando de establecer esa armonía de la oclusión, pero si no saben evaluar, no saben hacer un buen diagnóstico, obviamente que no van a poder hacer un buen plan de tratamiento considerando de que no solamente con el movimiento dentario van a poder corregir esto. Por eso el especialista en ortodoncia es la persona, el profesional, el cirujano dentista con esa especialidad, el indicado para determinar si es netamente un problema esquelético o es solo un problema dentario. Además, el tratamiento no finaliza cuando nos retiran los brackets. No, Claro que no, no no se confundan. No, hay una etapa de contención. Sí, es bien importante entender que el tratamiento debe ser realizado por personas especializadas. Claro. Eso es bien importante. Eso es fundamental. Sí, porque colocar brackets, técnicamente hablando, se puede aprender, pero el especialista en ortodoncia se encarga del diagnóstico y eso, insistimos en eso porque el ortodoncista es el especialista en ver este tipo de casos. Ahora, como todo en la vida tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, colocar de manera inadecuada los brackets, someterlos a fuerzas muy, muy elevadas, lo que va a causar es que la encía y el hueso, como hablábamos la semana pasada, empiecen a bajar, sin necesidad de tener periodontitis, y los dientes empiezan a aflojarse. Van a demorar mucho tiempo, van a traer incluso mayores inconvenientes de dejar una mordida mucho peor que solucionar el caso. Por eso es bien importante acudir a un especialista. Claro. Es importante porque existen actualmente, igual que en medicina, también en la parte odontológica, muchos empíricos. Sí. Entonces yo voy y digo, quiero unos brackets y solamente me ponen los brackets y realmente no me hacen toda la evaluación adecuada para ver si esa colocación está adecuada, si la mordida va a estar bien y todo lo que involucra ese movimiento de dientes. Es importante en todo caso, cuando se hace ese tipo de evaluaciones, hay pacientes que han llegado al hospital y se ha visto esos casos en los cuales les han querido hacer lo que nosotros denominamos como camuflaje.
Es decir, tratar de compensar ese defecto esquelético solo con los movimientos dentarios. Y lo han querido hacer. Y como el problema o la discrepancia maxilomandibular es tal, es moderado o severo, ese camuflaje ha fracasado. A esos pacientes, para someterles a la cirugía, se le tiene que hacer lo que mencioné anteriormente, es un tratamiento ortodóntico prequirúrgico. Claro. A un paciente ya manipulado con una ortodoncia para camuflaje, volver a hacer un tratamiento ortodóntico para la cirugía, ya son casos muy complicados, que muchas veces ya está contraindicado hacerles un retratamiento, porque van a fracasar, van a ser enfermedades periodontales, movilidad dentaria, que muchas veces ya hasta la cirugía se tiene que postergar. O sea, son casos a considerar, de manera que cuando se acuda al especialista es el indicado para que haga un plan de tratamiento adecuado a fin de evitar complicaciones posteriores. Que busquen, como decía Ítalo la vez pasada, en el colegio de odontólogos, busquen ahí al médico, odontólogo que vea y chequee si tiene colegiatura y cuál es su especialidad. Sí, el aspecto que has tocado es fundamental. Tanto en medicina como en odontología estamos en una lucha frontal contra el ejercicio ilegal de la profesión. Claro. Personas que lamentablemente no tienen ningún estudio en si para hacer ortodoncia se requiere ser especialista, no solamente tener el título de cirujano dentista, sino ir a la universidad y estudiar 3 años más en la especialidad de ortodoncia. Imagínense a alguien que ni siquiera ha estudiado odontología. Se ven casos muy lamentables en los cuales en la calle los atienden, en condiciones que no son las adecuadas, ¿no? No se trata de pegar brackets. Técnicamente se podría hacer, cualquier persona lo puede hacer, pero eso no es ortodoncia, ¿no? Ponerse liguita de tal o cual color, eso no es ortodoncia. La ortodoncia es un tratamiento especializado que requiere ser realizado por personas de alta especialidad. Por eso, entren a la página del Colegio Odontológico, hay un buscador de cirujanos dentistas y un buscador de especialistas. Claro. Donde está el Registro Nacional de Especialistas, ¿no? Y ahí va a aparecer... Está hábil y no hábil. Exacto. Además, la ortodoncia, dejando de lado el sector público, sino yéndonos al lado privado, o sea, es costoso, o sea, no es nada económico. Entonces también deberíamos sospechar de repente, ¿no?, de acudir a un supuesto especialista que nos va a cobrar algo demasiado económico. Sí, claro. Sí, claro, y de alguna manera también valorar el tiempo, la expectativa que le va a dar con los resultados. Además, el tema económico fundamentalmente es cómo va a quedar ese paciente a futuro, ¿no? Muy bien, a ver, más cosas. ¿Qué es lo que corrige la ortodoncia? Bueno, pues por un lado, dientes torcidos o amontonados, demasiado espacio entre los dientes, diente frontal superior que se superpone demasiado con el diente inferior, diente frontal superior que muerde detrás de los inferiores, otros problemas de la mandíbula desalineada que provocan una mordida irregular. Antiguamente, y ustedes no me van a dejar mentir, ¿por qué se acostumbraba mucho a retirar piezas dentales cuando se colocaba ortodoncia? Porque no había una cultura, primero, de prevención y segundo, de conservación de las piezas dentarias. Preservar para nosotros un diente es fundamental. Claro. Hemos Oro. visto, es oro, literal, ¿no? Retirar un diente es mutilante. Sin embargo, y aquí viene de repente la paradoja, para algunos tratamientos de ortodoncia es necesario extraer algunos dientes. Para algunos, no para todos. No. Yo conozco a personas que les han quitado hasta 4 dientes y tienen unos espacios entre diente y diente. La primera parte, donde mencionan dientes amontonados, ¿no? Dientes están torcidos, eso se conoce como apiñamiento. ¿Y por qué se produce eso? Porque el tamaño de los maxilares no va acorde al tamaño de los dientes. Es decir, si los dientes son más grandes de que los maxilares, se van a apiñar, ¿no? Se van a torcer y se van a amontonar. Por eso es que el ortodoncista, dentro de las evaluaciones, hay un análisis que se llama análisis de Bolton. Tiene una foto ahí. Exacto. Ese es un ejemplo de apiñamiento. Por ejemplo, apiñamiento severo. Lo que tiene que hacer el ortodoncista cuando vaya a la consulta es calcular si el tamaño de los dientes entra o no en esos maxilares. Si no entra, si es muy grande el tamaño de los dientes, va a haber necesidad de extraer algunos dientes para hacer espacio. ¿Cuáles son los que se extraen generalmente? Por lo general son las premolares, los que están detrás de ese canino, por lo general. ¿Esto?
¿Sí? ¿Ese es el canino? Ok, este. El que está detrás. Este. El premolar, Este y sí. este. Puede ser el primer premolar, el segundo premolar, depende de cada caso en especial. Recordemos que cada diente cumple una función. Los incisivos, los que están en la parte anterior, tienen una función y es principalmente la de cortar. Los caninos, que cumplen un rol fundamental, no solamente en función, también en estética, es desgarrar. Y finalmente la molar es triturar. ¿Qué pasa si un paciente pierde una molar? Va a perder capacidad de triturar y empieza a usar otros dientes para suplir esa función y empieza todo el descalabro, ¿no? Entonces, en esos casos, el ortodoncista hará una buena evaluación clínica, indicará las radiografías pertinentes, las tomografías y los modelos de estudio, es decir, a través de unas impresiones con alginato y con yeso, los modelos, los famosos moldes, y ahí hará el cálculo si es o no necesario hacer alguna extracción. Adicionalmente a ello también se hacen unos estudios cefalométricos, ¿no? Se hacen algunas mediciones para determinar la necesidad de hacer la extracción de los premolares, de los primeros premolares, o en algunos casos la extracción de los segundos premolares. Depende del caso. Cuando es normalmente el apiñamiento anterior, y generalmente se indica que se haga la extracción de los primeros premolares. Adicionalmente a que se tenga que dar espacio para que estos dientes puedan entrar en ese tamaño maxilar, si es que el tema se determina a través del diagnóstico y todo ese estudio cefalométrico que no basta con hacer la extracción de los premolares, también se tiene que acudir a la cirugía, cuál es la expansión del paladar, lo que nosotros conocemos como una expansión palatina. De acuerdo a la edad, esta puede ser asistida con cirugía o solamente con aparatos expansores. Ya depende de la edad del paciente. Una consulta. Por ejemplo, este paciente que está acá, es un paciente adulto, ¿qué pasaría si no se hace ningún tipo de arreglo ortodóntico? Buena pregunta. Mira, nosotros nos podemos dar cuenta que no hay un buen engranaje entre los dientes de arriba con los de abajo. Ninguno. Y estamos dejando de lado la parte estética, porque imagínense ese paciente sonriendo, se va a sentir menos. Otro aspecto importante, cuando hay dientes apiñados, entre los dientes es más factible que se acumule placa. Es muy difícil limpiar dientes apiñados. Sí, porque por lo tanto, superpuestos de todo. Claro, mira, relacionando el tema de la semana pasada, mira esos dientes de abajo, cómo ya tienen gingivitis. Claro. Ajá. ¿No? Una inflamación Se nota gingival, aquí, ahí ¿no? se nota, ¿no? Todo rojito. Claro, Toda esta zona que ya está inflamada. por supuesto. Ahora, Entonces, podemos poner la otra fotografía porque el doctor Ítalo estaba comentando, ¿no?, que cuando los dientes se apiñan hay mayor probabilidad de que se forme la placa. Y aquí lo un vemos, excelente ¿no? ejemplo. Claro. Ese es un excelente ejemplo. Ajá. Entonces, eso es uno de los inconvenientes de tener un problema en mordida. La higiene no va a ser tan buena, va a ser difícil realizarse una buena higiene, por lo tanto, estos pacientes deberían usar el cepillo y tener una técnica de cepillado muy, muy buena y el uso de hilo dental. Y acudir Y acudir, siempre que le hagan una sí, limpieza. La posibilidad de Ajá. acumular aquí placa y sarro es mucho más factible que en un paciente que no tiene un apiñamiento Ahora, tan si el severo. apiñamiento no es tan severo, ¿se podría evitar la extracción de los dientes y simplemente utilizar esta técnica que es limado entre diente y diente para así generar espacio y que puedan encajar todos bien? Sí, claro. Claro que sí, es lo que se conoce como hacer desgastes del esmalte, ¿no? En las piezas dentarias para lograr dar un espacio o a través de algún tipo de aparatología como expansores. Cuando esto es leve, obviamente, pero cuando ya es moderado o severo, no, se va a tener que acudir a la extracción. Adicionalmente a que esto favorece el empaquetamiento alimenticio, también a la litosis. Claro, porque está ahí el sarro, Así es. todas las bacterias acumuladas. Así es. Y este es otro ejemplo más de que cada paciente es un ser diferente. Cada evaluación, no van a haber dos igualitos. No, en absoluto. Cada evaluación es diferente y cada Personalizada, técnica, claro que por sí. supuesto, por supuesto. Por eso es que en la evaluación y en el diagnóstico, el ortodoncista va a determinar qué tipo de bracket debe usar, un tiempo aproximado, cuáles son los objetivos que quiere alcanzar y para ello qué técnica debe utilizar. Hay Claro. muchas técnicas, ¿no? No solamente... No es que yo voy a ir de frente, que me pongan los brackets y se acabó. No, Tienen que evaluar y es más, bien. para que un paciente pueda entrar a un tratamiento de ortodoncia, debe estar sano. Es decir, sin caries, sin enfermedad periodontal, tiene que estar muy, muy bien cuidado, ¿no? Los ortodoncistas se molestan cuando llegan con placa, con gingivitis y muchas veces regañan a sus pacientes, pero Es yo para creo que menos, es doctor. para bien. Es
Pero es Por por su el bien, bien del claro. paciente, claro que sí. Vamos a responder algunas consultas que nos están llegando. Mari, ¿es normal que los dientes se vuelvan a torcer después de colocarse los brackets? ¿Por qué sucede esto? Yo puedo responder una parte, Mari, porque yo soy un testimonio. Un testimonio evidente. Y muchas veces es que los dientes se mueven por nuestra propia irresponsabilidad. Sí, Porque sí, no continuamos con el tratamiento que viene después, que es el que dice usted, ¿no? El de fijación, contención. ¿Por qué los dientes se mueven después de un tratamiento de ortodoncia? Básicamente hay dos razones. No es normal para empezar. No es, porque dice, ¿es normal? No es normal. No es que la palabra no es normal, sino es de esperarse Ajá. si no se cumplen determinados requisitos. Oh, Por eso, ok. ¿cuáles son los dos requisitos que se solicitan? Uno, que haya una buena mordida. Si después de un tratamiento de ortodoncia la oclusión no es equilibrada, no es buena, probablemente los dientes empiecen a mover. Porque los dientes tienen memoria. Eso es verdad. Eso se llama memoria. Tienden a regresar a su posición Tienden a inicial. regresar, exacto. Y ahí nos lleva a hablar del segundo punto, la contención. Después del tratamiento de ortodoncia se pone aparatos fijadores. Exacto, fijadores. Pueden ser fijos, literal, que se pone un alambre con resina y no se saca, eso es una contención fija, o puede ser contención removible, los famosos paladares después de la ortodoncia. ¿De qué depende que entre uno u otro? De las características de la mordida, de las características del paciente. Si ven a un paciente responsable, le darán contención removible. Si ven un paciente no responsable, Esta es la férula. probablemente sea fija. Sí, esa es otra forma De otra forma, ¿no? Porque tiene el paladar también me parece, ¿no? O sea, uno es el arco que va pegado detrás de los dientes. Exacto. Otro Y es el arco que es removible. Sí, Ajá, que es el que se estamos parece. viendo aquí. Claro, ¿no? pero eso Exacto. no es contención, por ejemplo, ¿no? La del lado derecho no es contención. Eso no es contención. Eso es un aparato expansor. Expansor, ok. Y este Sí. es el otro tipo. Claro. No podríamos saber si esa es una férula o la forma de tratamiento de rápido, invisible, sin usar brackets, ¿no? Pero Por pongamos que es una férula. Claro. Sí, por eso, los pacientes después de un tratamiento de ortodoncia, uno, deben conseguir una buena mordida, que es el objetivo más importante. Y En el dos, caso de que el paciente tenga una buena mordida, ha quedado con los dientes alineados perfectamente, pero si no utiliza ninguno de esos mecanismos de contención, los dientes van a volver a Van a regresar. volver. Es de Van a esperarse que volver. eso va a suceder. Es de esperarse con seguridad que eso va a suceder. Mucho va a ¿Cuánto depender. tiempo deberían utilizar estos elementos de contención para así, digamos, fijar esa dentadura? Muy buena pregunta, Paola. Pasa que también mucho va en relación al tiempo con el cual han estado con los brackets. Puede ser 8 meses de tratamiento con la contención, puede ser 6 meses, 10 meses, dependiendo del tiempo, de la severidad con el cual ese paciente llegó a la consulta y durante el tiempo que se ha usado la aparatología y la edad del paciente. Eso ya se determina, en base a esos parámetros se va a determinar cuánto tiempo ha de usar y qué tipo de aparatología de contención va a usar. No es lo mismo usar una aparatología fija o una removible. No se puede dar una aparatología removible a un paciente que sabemos que durante todo el tiempo no ha sido puntual en sus citas. No vamos a esperar que vaya a usar frecuentemente el aparato removible. Entonces, a ellos es mejor indicarles ya la aparatología fija. Ahora, ¿cuántas veces una persona se puede colocar brackets? las que sean necesarias. Así. Sin embargo, cada vez que use brackets, como los dientes van a ser sometidos a fuerza, hay más riesgo de estos problemas que hemos hablado anteriormente. Que la gingiva, por ejemplo, empiece a bajarse, que el hueso empiece también a disminuir, debilitarse. A bajar y el soporte de los dientes no sea adecuado y empiecen a moverse. Por eso es que hay técnicas, hay muchas técnicas. Si el paciente ya recibió tratamiento de ortodoncia una vez, 2 veces, el especialista evaluará cuál será la mejor manera de llevar ese tratamiento de ortodoncia. Por ejemplo, quirúrgicamente se puede ayudar a mover los dientes y a mínima fuerza lograr objetivos, ¿no? Eso se llama corticotomía. Hay una técnica quirúrgica en la cual nosotros con un ultrasonido hacemos unos rieles en el hueso y eso ayuda a que el diente se mueva con un poquita fuerza más rápido. Ajá, muy bien. Tenemos más consultas, doctores, pero luego les quiero preguntar también sobre las famosas carillas que se han puesto muy de moda, que mucha gente prefiere optar por esto antes de la ortodoncia porque evidentemente es más rápido, ¿no? Pero Sí. ¿cuáles son las consecuencias que puede traer a largo plazo? Pero antes vamos con esta consulta. A ver, nos llamó por teléfono Sandra, 28 años, de Villa María del Triunfo. Dice, mi hijo de 5 años tiene manchas marrones en sus dientes y cuando duerme le rechinan. ¿Debería usar protector bucal para dormir? Primero habría que determinar, ojo, que a un niño de 5 años que le rechinen los dientes hay que descartar parasitosis, en primer lugar.
Entonces se tiene que hacer un examen de heces para determinar parasitosis. Generalmente esos niños rechinan los dientes por los parásitos. Sin embargo, hecho ello, es el famoso bruxismo, ¿ok? Pero eso en un paciente de 5 años va a evolucionar a parasitosis, en un paciente adulto más va a evolucionar a estrés. Por tanto, sí necesita que use algún rompehábito, se llama ello, que son unas placas de mordida con las cuales tendría que estar, ¿no? Y esas manchas marrones habría que descartar si es por un tema de amelogénesis imperfecta o un tema de que tenga lesiones ahí. Habría que determinar y examinar exactamente a qué se deben esas manchas. Yo he escuchado mucho eso, no, rechina los dientes porque tiene parásitos. ¿Qué relación tienen los parásitos con que uno rechine los dientes? A ver, Leslie, tú que eres infectólogo, te lanzo la pelota. Y realmente no quería contestar eso. Bueno, en teoría eso es lo que hay bastante creencia de eso, pero realmente no hay una relación directa, ¿no? No hay una relación directa entre ambas cosas. Sin embargo, por la edad siempre se le busca parásitos porque son niños que están en la calle, juegan con todo, ¿no? Hay que buscar más, pero hay que buscar dentro de eso todas las causas bucales básicamente del bruxismo. Hay esa pregunta que tiene dos interrogantes. Las manchas en los dientes pueden deberse a problemas internos, es decir, endógenos, o causas externas. Por ejemplo, un problema endógeno sería cuando los pacientes o la mamá ha consumido tetraciclinas, por ejemplo. Claro. Manchas en los dientes por tetraciclinas. Son por manchas medicamento. plomizas, ¿no? Plomizas, tienden a ser marrones y esas sí no salen así nomás, ¿no? O puede ser por causas externas. Por ejemplo, bebidas con mucho colorante, café en los adultos, fumar en los adultos, pero en un niño probablemente De 5 sea años, además. por el uso o de bebidas con colorantes, llámese gaseosa, por ejemplo, o estas de frutas, entre comillas, pero que son artificiales, o los caramelos. También produce. Y si es un niño de 5 años, ellos suelen rechinar en algunos casos los dientes para encontrar algún equilibrio, porque los dientes deciduos, los dientes de leche son mucho más puntiagudos. Entonces, para encontrar ese equilibrio, ellos suelen rechinar los dientes. En todo caso, habría que verificar si es un tema fisiológico normal y no requeriría usar ningún tipo de protector, ¿no? Solamente requiere que controlarlo. vaya al odontólogo Eso es para lo que más lo importante. evalúe. Hacer la evaluación. ¿De qué ¿Al se trata? odontopediatra? Sí, claro, Claro. sí, también, claro. Y Claro que tenemos sí. eso en todos los hospitales de salud, o sea, no hay excusa para no llevar a los niños. Lisandra vive en Villa Tenemos María del Triunfo. odontopediatras que son muy buenos en todos los hospitales del Ministerio de Salud y en E-Salud. María Auxiliadora creo que está en Villa María del Triunfo, ¿no? Pues sí, Yo ahí puede ir. tranquilamente. En todos los hospitales siempre hay un servicio de odontoestomatología Claro. y ahí será evaluado por un colega de práctica general y luego derivarlo al Sí, especialista. lo decimos porque adecuado, mucha ¿no? gente piensa que no existe esas especialidades en los hospitales No, sí hay. nuestros. Sí, Sí existe. Existen todas las variedades de la especialidad de odontología, todos hay ahí. Que vayan tranquilamente y le van a dar la mejor solución para su problema. O le da miedo pues, de que le quiten todos los días. A mí lo que me da Te van a miedo dejar del odontólogo es chimuelo. eso nada más, pero eso está muy bien. Hasta A eso ver, mejorado, ¿no? Ruti dice, ¿es necesaria una placa dental para ponerte los brackets? Sí, sí es necesario, obligatorio. Y hay diversos tipos de placa dental. Se refiere, yo supongo, a la radiografía. Claro, ajá. Hay varias maneras. Hay una radiografía que se llama panorámica, por ejemplo, ¿no? Que es parte de un protocolo. Siempre lo piden ustedes. Sí, claro. Sí, adicionalmente a la panorámica también la cefalométrica, ¿no? Para hacer un estudio del grado de inclinación que tengan los dientes. Si se refiere a la radiografía, cuando habla de placa dental, Sí, supongo que sea una radiografía. Ven caries, ven varias Sí, cosas. ahora, ya no solamente Para hablamos... ver las muelas de juicio también, supongo, ¿no? Sí, es una parte. Todo. Sí. En realidad, todo. Lo que menciona Saúl de la cefalométrica es bien importante. Allí tenemos justamente, esa es una radiografía cefalométrica y cómo es que nosotros usamos ahora tecnología por el cual es un trazado computarizado y un software que te dice ahí en ángulos, en milímetros y en decimales. aquí, ¿no? Exacto. Aquí vemos Porque una toda la cosa que ustedes hacen, información. Ítalo, es trabajar con milímetros. Claro, por Todo es- supuesto. Un milímetro para nosotros es un metro. Es un montón, claro. Es muchísimo. Entonces, en esa foto es bien interesante porque muestra la radiografía de nuestro paciente con un trazado cefalométrico, así se llama, trazado cefalométrico computarizado, y tenemos una tabla de valores normales con rangos y tenemos también los valores del paciente. Por ejemplo, las X que aparecen ahí indican aquellas medidas que están fuera de rango, que son anormales. Aquí. Exactamente. En este caso, este paciente tiene una mala mordida, ¿no? Sí, mire, ese es un excelente ejemplo para entender que aquí el problema no solamente es dentario, es un problema también óseo.
Entonces, probablemente hacer un tratamiento solo de ortodoncia va a tener limitaciones. Va a ser limitado, no van a llegar probablemente a los objetivos. Por eso es que aquí se combinan las dos especialidades, ortodoncia por un lado y cirugía. Tienen que trabajar de la mano el ortodoncista con el cirujano bucal y maxilofacial. ¿Y ustedes cortan también hueso en mandíbula? Claro que sí, o sea, lo que se llama hacer la cirugía ortognática, ¿no? La cirugía ortognática. Y este ejemplo, por ejemplo, el que estamos viendo ahí en la radiografía, se ve claramente la alteración que hay en la angulación de los incisivos, se ve claramente la discrepancia maxilomandibular. Esto es muy importante que el ortodoncista en la primera evaluación imagenológica que se haga, se determine que esto, como bien lo dice Ítalo, no se va a solucionar el problema solamente con movimientos dentarios. Claro. Esto es cirugía ortognática, pero la ortodoncia va a ir basada para la cirugía, lo que conocemos como cirugía u ortodoncia prequirúrgica. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, primero, previo tratamiento ortodóntico, dando las inclinaciones adecuadas, viene la parte quirúrgica que es las osteotomías, ¿no? Tanto maxilar mandibular, de acuerdo al caso. Sí, porque las personas que van al odontólogo dicen, voy por este diente, y el odontólogo me quiere sacar una placa y un montón de cosas. Es que esa es la parte de la evaluación. Exactamente, Claro. es bien importante el protocolo. Es primordial, pues, ¿no? Yo Si creo no que- hay un diagnóstico exacto, ¿cómo Por van a eso. trabajar? Exactamente, a eso iba, ¿no? Es decir, yo creo que en resumen, cuando un paciente acude al ortodoncista, el especialista en ortodoncia determina ese problema que tiene el paciente se puede resolver solo con brackets o ya es un tratamiento que requiere cirugía. Por eso es que el especialista formado, ¿no? Entrenado realmente como debe ser, tiene la capacidad de discernir. Porque si es un paciente que tiene una alteración ósea, no se va a meter a hacer el tratamiento de ortodoncia porque probablemente no cumpla los objetivos. Va a estar 5 o 6 años intentando llegar a una buena mordida y no lo va a lograr. Más bien va a poner en riesgo los dientes, en angulaciones que no son adecuadas y facialmente el paciente tampoco va a tener ningún cambio, que es el objetivo de muchos. Y hay casos que se han dado, que se han sometido solamente a ortodoncia, en esos casos, por ejemplo, solamente ortodoncia. Ahora, hacer un retratamiento de ortodoncia a un paciente que ha estado con 2, 3 años con brackets tratando de camuflar ese defecto es un poco ya complicado. Los El complejos. tratamiento combinado debe ser de entrada. Claro, Sí, que es decía tratamiento el doctor. combinado. Claro que Sí. sí. Muy bien. Pausa en Junta Médica, ya regresamos con más en el programa. Hoy en Junta Médica estamos hablando de la ortodoncia. Yo estoy en mi garbanzal hoy día con este tema. Así es, tú eres una ortodoncista más acá hoy día acá, colaborando muy bien. Pero tenemos que hacer un pequeño paréntesis porque vamos a hablar también de la desnutrición. Sí, vamos a hablar de nutrición porque es algo que estamos combatiendo. Estamos combatiendo la anemia, vamos a ver que en nuestro país tenemos muchos alimentos que realmente podemos utilizar, que tienen muchas proteínas, vitaminas, pero no, mucha gente se reemplaza esto por golosinas para que se llene y no tenga hambre. Llenarse no es nutrirse. Entonces comenzamos poco a poco, sin querer queriendo, a que cada vez haya más enfermedades, pacientes con anemia y obviamente más visitas a los hospitales. Vamos a ver el siguiente informe de Aura. ¿Sabían ustedes que 3 alimentos bastante económicos podrían ser favorables para la recuperación de flora intestinal en niños con desnutrición severa? Últimos estudios en una universidad de Estados Unidos mencionan que el maní, el plátano, la soya y los garbanzos podrían ser bastante favorables. Por eso hemos llegado a la Universidad Cayetano Heredia para hablar un poco sobre estas últimas investigaciones y conocer cuál es la realidad en nuestro país. Así que empecemos. Estamos con el doctor José Aguilar, que es el jefe del Laboratorio de Inmunología de la Universidad Cayetano Heredia, que nos va a empezar contando un poco cuál es su apreciación sobre estas investigaciones de recuperación de flora intestinal. Doctor. Muy bien, sí, son investigaciones muy interesantes que son sobre todo aplicables a nuestra realidad nacional y yo creo que eso hay que favorecer. Ahora, técnicamente es una investigación bastante interesante porque junta 3 tipos de alimentos de grupos nutricionales diferentes. Junta el plátano, junta el garbanzo, junta el maní, que tienen, por ser de origen vegetal diferente, tienen componentes nutricionales que se complementan unos con otros. Plátano puro tiene algunas deficiencias
que van a ser suplementadas por el garbanzo, por ejemplo, en su proceso degradativo, y por el maní que le complementa. Muchos aceites, ácidos grasos saludables, están en el maní y no están mucho en el garbanzo o en el plátano. Pero mucha fibra vegetal está en el plátano, en el garbanzo, pero no está tanto en el maní. Entonces, al combinarlos en esta forma armónica, se logra un compuesto, un producto nutricional muy útil que es bastante interesante. La gran mayoría comienzan a tener problemas después del nacimiento o desde el momento del nacimiento. Cuando el niño nace, pasa por el conducto vaginal y ahí comienza a tomar la flora vaginal, que gran componente tiene flora también intestinal, del conducto materno de la madre, y comienza a formar su flora propia a partir de esa fuente. Cuando nace por cesárea, perdió ese contacto, entonces tiene ya ahí una desventaja. Pero al final, el contacto con la madre, el niño apenas nace, se lo pone en el pecho de la madre para que lacte, ahí también está comenzando a poblar su flora, tanto de piel como de intestino, y eso le va a dar un desarrollo de flora normal. Cuando yo quito esa posibilidad, poniéndole lactancia artificial con biberón, entonces quito buena parte de la microbiota que hubiera tenido que venir en el alimento que la madre le proporciona. Por eso no es ventajoso el parto por cesárea primero y segundo, comenzar a darle biberón. Pero si usted le lleva a una comunidad más lejana o con menos desarrollo, digamos, de información, le lleva un biberón, pero no le lleva toda la información que va junto con el biberón, ese biberón se va a preparar, pero de repente no va a tener las condiciones de esterilidad adecuadas y va a contaminarse. Eso le va a llevar al bebé hacia un cambio en su microflora que va a comenzar a alterar y va a comenzar a producir una primera diarrea, digamos. Esto disminuye la absorción de alimentos y eso dificulta que luego la flora se siga, y si a eso se suma la acción de algunos antibióticos, sobre todo los que son de amplio espectro, van a barrer en parte con la flora intestinal normal y lo colocan al niño nuevamente en una condición desfavorable. Y aquí dentro del epitelio intestinal hay gran cantidad de gérmenes, como le digo, que todos trabajan coherentemente, armónicamente para lograr un proceso de absorción de nutrientes adecuado. ¿Okay? Hay algunos tipos de gérmenes que van a degradar los alimentos primarios, lo que uno ingiere en la alimentación. Y ellos van a producir algunos metabolitos que luego son degradados por otros gérmenes que están ahí también, porque esos metabolitos potencialmente podrían ser tóxicos, pero como estos de acá los degradan, producen otros terceros metabolitos que ya no son tóxicos al sistema y todo el sistema se mantiene bien. Los antibióticos son útiles para combatir infecciones, totalmente de acuerdo, no hay ninguna oposición en que se use antibióticos cuando se tiene una infección determinada. Pero el antibiótico tiene que ser dirigido al germen que sospechamos que está causando el problema. Hay que tratar de evitar los antibióticos de muy amplio espectro o combinar antibióticos que van a ampliar el espectro de cobertura. ¿Por qué? Porque van a matar con seguridad al malo, pero también van a matar parte de los microorganismos buenos. Y si matan microorganismos buenos, comienza el desarreglo y comienza a haber daño en el epitelio. Este daño en el epitelio va a permitir que haya ingreso de algunos gérmenes a través del epitelio intestinal, y eso va a producir inflamación, y al haber inflamación va a haber una respuesta inflamatoria, y esto de aquí va a ocasionar dificultad para la absorción de nutrientes. Y si yo no le repongo una dieta que favorezca el crecimiento de la flora normal, va a suceder que comienza a entrarse en un círculo vicioso de alteración de la microflora y a mayor proceso de diarrea y desnutrición. La automedicación no es para nada recomendable porque podría alterar directamente la flora intestinal y provocar también lesiones graves y por ende una desnutrición. Siempre la automedicación es desfavorable. ¿Por qué? Porque un profesional médico da una medicación para un momento determinado bajo condiciones determinadas del paciente. Si yo creo que porque es parecido el cuadro voy a tener que usar lo mismo, voy a la farmacia, vuelvo a repetir y vuelvo a repetir y vuelvo a repetir, produce gran cantidad de problemas y a veces tenemos más enfermedad por
uso indiscriminado de fármacos que son automedicados que por la misma enfermedad. ¿La desnutrición en un niño puede afrontarse o combatirse de la misma manera que la desnutrición de un adulto? No, totalmente diferente. La desnutrición se tiene que abordar de forma diferente. ¿Por qué? Porque hay diferente nivel de desarrollo del intestino en un niño que en un adulto. Hay diferente microflora, no tenemos la misma microflora en diferentes momentos, por lo tanto, la recuperación de una nutrición tiene que ser totalmente adaptada a la edad del paciente. Inclusive dentro de un niño no es lo mismo renutrir a un niño de 2 meses que a un niño de 5 años. En todo caso, hemos mencionado 4 tipos de alimentos: el maní, el garbanzo, la soya y el plátano. Sin embargo, aquí en el Perú tenemos otro tanto más, mucho más accesible para las diferentes poblaciones que tenemos. Por favor, menciónenos en todo caso cuáles son los más adecuados para la recuperación de flora intestinal. No digo que sea mala la combinación de plátano, maní, garbanzo, soya. No es malo, en ningún momento he dicho que es malo. Lo que pasa es que nosotros tenemos alimentos que en combinación podrían dar resultados tan buenos o mejores que los que se han publicado. La quinoa, kiwicha, el tarwi, son alimentos extremadamente útiles con composición nutricional muy saludable que podrían servir perfectamente en combinación para recuperación. Ahora, no tiene que ser solo recuperar con alimentos netamente peruanos, porque hay alimentos que no son del Perú de origen, pero que aquí crecen muy bien y que son muy útiles para hacer combinaciones para recuperación. El plátano, por ejemplo, la soya son perfectamente útiles. El maní, el aceite de sachainche es una cosa extraordinaria que aventaja bastante a varios otros tipos de aceites vegetales, que participa también del proceso de bajar la inflamación y permitir un proceso absortivo bastante bueno. La idea es que los peruanos hagamos investigación buscando estas combinaciones que pudieran dar resultados que sean publicables y que podría aportar al conocimiento mundial estas informaciones. Usted me mencionaba hace unos instantes sobre este error reincidente que cometemos las personas en alimentarnos con productos ultraprocesados o procesados que de pronto son más ricos al gusto, pero que no necesariamente son lo suficientemente saludables para un tema de desnutrición. Sí, eso es totalmente cierto y eso es para el público en general, sobre todo las madres, los padres. Los alimentos, mientras más procesados son, podría ser, entre comillas, que sean más agradables al sabor. Pero eso es porque nos han entrenado así. Desde niñitos nos comenzaron a dar dulces como un premio. O sea, nos dicen esto es bueno, por eso yo te lo doy como premio. De tal manera que se va formando en el cerebro el concepto de que ese tipo de alimentos que tienen mucho dulce, que tienen mucho sabor, son agradables. Pero eso no es cierto. La glucosa en exceso da gran problema, es parte de uno de los problemas más grandes que hay en el mundo y también en el Perú, que lleva a sobrenutrición y a las dislipidemias. Entonces, no es bueno, hay que tratar de acostumbrarse. No quiere decir que no se consuma azúcar, pero lo mínimo posible. No quiere decir que no se consuma arroz, pero no debe ser la base del alimento, como es en el Perú, la base del alimento peruano es arroz, lo cual es un nutriente que no es malo, pero tampoco no es demasiado bueno, cuando tenemos otros alimentos que son mejores que eso y que son también de precio regularmente bajo, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por toda la información que nos ha brindado. Realmente creo que es valiosa para el conocimiento del público en general en relación a la desnutrición severa en los niños. Con esto podemos cerrar entonces nuestra ruta de la salud. Muchísimas gracias, doctor. Ok, muy bien, muchas gracias. Bien, muy interesante esta nota de Aura, porque nos da la importancia de las bacterias que tenemos en nuestro intestino. Desde que uno nace por el canal vaginal, vamos adquiriendo las bacterias de la mamá, que nos va a ayudar a tener una muy buena digestión. Nos ha hablado de que no usemos antibióticos por gusto. Si tiene un resfrío, no hay que dar antibiótico porque estamos también barriendo la flora normal del intestino que sirve para poder alimentarnos. Y los antibióticos que están mal prescritos van a inflamar el intestino y no van a permitir una buena absorción de nutrientes. Y nos han hablado de alimentos que tenemos acá y que son muy buenos. Han hablado del plátano, han hablado de la quinoa, han hablado de la soya, del maní. Sin embargo, también han mencionado que la kiwicha, el tarwi y muchos elementos más, el aceite de sachainchi, son muy buenos para poder recuperar esta flora y tener una alimentación balanceada. Va a permitir pues, que la persona no tenga enfermedades y que pueda crecer y las funciones de su organismo funcionen
valga la redundancia, adecuadamente. Que tenga una buena microbiota intestinal, ¿no? Sí, es importante. Ahora está de moda eso. Justamente la nota ha resaltado esa parte. Nuestro intestino tiene bacterias normales que permiten que funcionemos adecuadamente desde el punto de vista inmunológico para las defensas y para la nutrición. Si la barremos tomando antibióticos por gusto, por ir, tengo los mocos que se me salen y me pongo antibióticos por gusto, elimino esa flora que me está sirviendo para que yo pueda tener una Defenderse. buena defensa ante otras enfermedades. Muy bien, nos vamos a la pausa, pero antes tenemos otra consulta de Sonia. Tengo 54 años y mordida torcida. He perdido varios dientes a causa de esto. ¿Aún puedo operarme? Al volver, contestamos la consulta. Ya regresamos. Muy bien, vamos a comenzar rapidito ya con las consultas. Sonia dice, tengo 54 años y mordida torcida. He perdido varios dientes a causa de esto. ¿Aún puedo operarme? Sí. Si la paciente ha perdido dientes, tiene un problema en su mordida, yo creo que va a ser necesario un tratamiento interdisciplinario, ¿no? Rehabilitación oral, ortodoncia, nosotros de cirugía, y saber si su problema se puede solucionar con una cirugía, se hace la preparación. Si no, tendríamos que evaluar el caso completamente, ¿no? Pero sí, hay solución ahora para la buena cantidad de problemas. Muy bien. A ver, doctor, ¿usted quiere añadir algo? Bueno, yo tendría que preguntarle a Sonia, o sea, ¿a qué denomina mordida torcida? O sea, de repente la tiene un poco desviada la mandíbula, puede ser ello. Y ojo, que eso sí puede ser causa también de que haya perdido los dientes. Bueno, si eso es así, en todo caso sería indicativo en ella hacerle la cirugía ortognática. Pero previamente habría que compensar o ver qué se hace con esas zonas sedéntulas donde ha perdido los dientes. Porque no se puede hacer una cirugía ortognática si no tenemos dientes que estabilicen la mordida durante el acto operatorio. Muy bien. A ver, Débora dice, me han retirado los brackets hace 3 meses, pero me duele como si me hubieran quitado la dentadura. ¿Es normal? No es normal que tenga dolor, pero sí tendríamos que diagnosticar dónde está el dolor. A veces se confunde un dolor dental con problemas musculares. Hace un momento hablábamos que De repente tiene bruxismo. Puede ser, o si después que han terminado el tratamiento de ortodoncia no hay una oclusión, no hay un buen contacto, no hay un equilibrio en la mordida, eso influye en la articulación y en la musculatura. Y la manera que encuentra la musculatura de decir hay un problema es con dolor. Cuando duele es porque algo no está funcionando bien, ¿no? Entonces habría que evaluar sobre todo la musculatura. Y ojo que también habría que valorar si le están haciendo contención, porque ya si está de 3 meses, habría que ver con qué tipo de aparatología, si le están haciendo contención, con qué tipo de aparatología, y si lo está usando o no, si es la removible, o tal vez está sin contención, no sabemos, pero no es normal que le esté doliendo. O sea, una vez que nos quitan los brackets y empezamos a utilizar esos elementos de contención, ya no nos debería doler nada. No, en realidad el tratamiento de ortodoncia incomoda, y eso lo debe haber experimentado, cuando colocan los brackets y cuando hacen los ajustes, ¿no? Porque son en esos momentos donde los dientes resisten mayor cantidad de fuerza, de tensión, ¿no? Y de eso se trata el tratamiento de ortodoncia, movilizar los dientes sometiéndolos a fuerza para que puedan reacomodarse en el hueso y tener una posición adecuada. Y dependiendo del umbral del dolor de cada uno. Sí, también eso influye bastante. Por supuesto. Hay gente que no le duele nada en todo el tratamiento y hay gente sí. Claro, en otros no. Por eso dependería de qué tanta fuerza han sometido los dientes y por otro lado de la tolerancia al dolor. Sin embargo, este dolor, estas molestias no deberían durar más de 48 horas. Entonces, si ya le retiraron los brackets, con mucho más razón no debería haber ningún tipo de dolor, ¿no? Hay una reevaluación. Sí, de todas maneras, saber qué es lo que le está molestando. Bien, Ruth nos llamó por teléfono de San Juan de Lurigancho y dice, a mi hijo de 16 años le tomaron una placa para ver el alineamiento facial por temas de circulación. Le han dicho que tiene trastorno de circulación y ahora usa brackets. ¿Es necesario que se haga lavados de anticoagulación? Wow. Sí, ahí está. A ver, explíquenos por favor un poquito, porque la pregunta también está un poco confusa. Porque la idea es que si le ponen brackets, eso no va a sangrar. No. Salvo esté haciendo gingivitis, ¿no? Una gingivitis. Puede ser ello y
lavados de anticoagulación, habría que determinar a qué se debe ese sangrado. Sí, ¿Qué es porque- esto de trastorno de circulación? Es muy general, muy amplio. Muy amplio. Y la pregunta es, ¿qué tendría que ver con lineamiento facial, no? ¿Cómo está eso, no? ¿A qué se referirá? Porque vamos a suponer que tiene un trastorno de coagulación, por ejemplo, y se usa brackets, no. Ahora, si... ¿Existe, permíteme, Italo, alguna alteración circulatoria que requiera brackets? No, Porque no, en absoluto. aparentemente pareciera, ¿no? Tiene problema de alineamiento facial y le han dicho que tiene trastorno de circulación y ahora usa brackets. No, pero no tendría una cosa que ver con la otra. No habría relación, ¿no? Tal vez Y alguien que asumimos. tenga un problema de coagulación podría usar brackets bien estabilizado. Sin problema. Entonces habría que reevaluar a la señora con su Porque los médico. tratamientos de ortodoncia no son procedimientos invasivos. Claro. No son No invasivos. sangras. Pues, para nada. Claro, salvo que tenga gingivitis y ya hemos hablado que se agravaría, ¿no? Con un problema de anticoagulación, pero no tiene relación, ¿no? Lalis dice, el odontólogo me ha indicado que tengo los dientes de arriba más atrás que la dentadura de abajo. ¿Esto qué significa y cómo afecta mi salud bucal? A mi salud bucal. Sí, esa es una muy buena pregunta. Creo que Saúl ha mencionado muy bien. Es tipo de mordida clase 3. Exactamente. Yo creo que esa pregunta y ese comentario... Otro título. Ese comentario de la paciente, yo creo que se explicaría muy bien con el gráfico que se puso al inicio del programa. Y esos pacientes tienen una mordida clase 3. Ahí está. Probablemente sea el caso de la El derecha. margen de la derecha. ¿Sí? El extremo de la derecha. Y en esos casos debemos entender que es un problema óseo, ¿no? Miren, tienen un maxilar relativamente pequeño con una mandíbula mucho más grande. Por lo tanto, la mordida del paciente va a ser invertida. Esos casos son los que requieren tratamiento quirúrgico con una preparación de ortodoncia. Si intentan solucionar eso solo con ortodoncia, probablemente van a tener muchas limitaciones, ¿no? Ahora, eso también lleva a un perfil facial también peculiar, ¿no? Peculiar. Claro, ¿No y se ese- trata? Él quería eso, Saúl. Claro, en ese caso habría que valorar, ¿no? Si su odontólogo le ha mencionado ello, bueno, saber si es netamente dentario o esquelético, antes de que se pueda someter a algún tratamiento ortodóntico. Si es netamente dentario, obviamente solamente con el tratamiento de ortodoncia esto se va a modificar, se va a poder corregir, pero si es que ya es un tema esquelético, ya va a tener que someterse a una cirugía ortognática. Hay personas que tienen como que un intermedio entre clase 2 y clase 3. Tanto los dientes de arriba como los de abajo están a la misma altura. Ya, ese es más bien tirando para clase 3, eso se llama vis a vis. Ajá. Sí. La misma respuesta. Si es un problema meramente dentario, se soluciona con ortodoncia. Si es un problema óseo, tendrá que ser resuelto de ortodoncia y cirugía, ¿no? Eso se llama cirugía ortognática. Esa persona, por ejemplo, desde la primera consulta ya debe tener el resultado final de quiénes tienen que verlo finalmente. Por supuesto. Así es. Sí, por ejemplo, aquí el camino suele ser, primero lo ve el odontólogo, es decir, el cirujano dentista de práctica general, puede identificar el problema y luego lo deriva al especialista, ¿no? El primer especialista que lo debería ver es el ortodoncista. Que no vaya a los empíricos que salen sus avisos ahí, No, definitivamente. porque se puede valorar más que beneficiar. Sí, insisto en ello, el ortodoncista es un profesional altamente especializado. Son 3 años porque no se puede comparar el estudio de posgrado de especialidad de ortodoncia con los cursos que se dan, ¿no? Cursos Diferente. cortos que son de actualización, que tienen otros objetivos, pero que no reemplazan en absoluto y no entrenan a ortodoncista, ¿no? A ver, Leslie, más consultas. Bien, Jenny nos ha escrito en el Facebook, dice, mi hijo de 5 años tiene mordida inversa por herencia de mi esposo. ¿Eso tiene tratamiento? Claro que sí. Inicialmente hablamos de un tema genético. En el caso del hijo de Jenny, bueno, probablemente haya heredado lo del esposo. Y si que esto es moderado o severo, el tratamiento es quirúrgico. Ahora, la pregunta tal vez de Jenny es, ¿a esta edad puedo hacerle algún tipo de tratamiento? Lo que ya está determinado a través de la herencia, ello se va a dar tarde o temprano. Se podría en ese caso, Saúl, podrían hacer un tratamiento interceptivo, ¿no? Ujú. Se denomina así. ¿En castellano qué significa? Interceptivo, es decir, que se identifica el problema y se pueden utilizar determinados métodos para estimular el crecimiento, ¿no? Por ejemplo, si tiene mordida inversa, es decir, los dientes de abajo hacia adelante, y se verifica que es por una deficiencia en el crecimiento maxilar, hay procedimientos, hay aparatología que ayuda a que este maxilar crezca.
O sea, que se reacomode, ¿no? Lo que hablamos... Eso lo dices tú por la edad que tiene el niño. Claro, por la tiene edad. 5 años. Sí, por la edad. Pues someter a un paciente a esa edad a una cirugía, no, está contraindicado. Claro, completamente, ¿no? claro, este tipo de aparatologías, por eso vuelvo a mencionar, cuando ya es un caso moderado o severo, va a terminar en cirugía, Claro. pero a esta edad no. Ujú. Sin embargo, vamos por el caso, hay unos casos en los cuales cuando es clase 2, probablemente cuando sean pequeños a través de unos aparatos que son distractores se puede corregir ello. O sea, es otro tema, pero en base a la pregunta, si es que es moderado, o perdón, leve, a través de unos aparatos, algunos aparatos lo que van a hacer es atenuar el problema. Y algunas veces cuando es leve lo puede corregir. Pero habría que primero determinar cómo está, el grado de severidad que tenga el esposo y probablemente en ello sí va a necesitar controles periódicos a fin de que llegado el momento, si es que va a tener que ser quirúrgico, someterse a la cirugía. Entonces sí tiene solución. Por supuesto que claro. sí. Señora, tiene solución el problema de su hijo, no se divorcie. Bien, en el Facebook Lourdes nos ha puesto, se me presentó un problema maxilofacial en el que no puedo abrir la boca. Ahora estoy usando férula por 6 meses. ¿Qué tanto me puede ayudar esta técnica? ¿Qué me sugieren? Tengo 50 años. Buena pregunta. Ese es un problema relativamente frecuente ¿De en articulación? esta población. Sí, es un Se problema luxa, de ¿no? articulación. Se luxa significa, a ver, la articulación, como cualquier otra, por el uso sufre un desgaste normal, fisiológico. Pero cuando esta articulación es sometida a fuerzas muy exageradas o a sobrecarga, ¿y cuál es esa sobrecarga? Mala mordida, por ejemplo, falta de dientes. La falta de dientes lleva a problemas en la articulación. ¿Qué pasa con esta articulación? No va a funcionar adecuadamente y lo que nosotros denominamos el menisco articular, esa almohadita que sirve para que la articulación se mueva, se puede salir de su sitio e incluso también se desgasta. Eso lleva a que el paciente no abra la boca como debe ser, o la abra con dificultad o tenga dolor. Efectivamente, la férula es un tratamiento, pero habría que evaluar si solamente es necesaria la férula o habrá que hacer algún procedimiento de intervención. Por ejemplo, hay un tratamiento que se denomina artrocentesis, es decir, realizar dentro de la articulación la infiltración de alguna sustancia, ácido hialurónico, por ejemplo, como lo hacen en rodilla, por ejemplo, lo mismo se hace en articulación. Incluso se puede hacer artroscopías de ATM o a cirugía abierta, ¿no? Entonces, depende de la severidad, cuál es el diagnóstico, y para eso nos ayudaría mucho el examen clínico, por supuesto, tomografías y resonancia magnética también para evaluar bien la articulación. Claro, en esos casos de disfunción, porque debe ser un caso de disfunción temporomandibular, ¿no? En esos casos es determinante en cada control, porque cuando usan las férulas normalmente se les tiene que evaluar cada mes y dependiendo de eso se va a valorar la evolución. Si la evolución es estacionaria o es favorable, o si es favorable obviamente va a tener que estar con controles periódicos. Caso contrario, si no se está resolviendo el problema, a través de la resonancia magnética, que es el estudio imagenológico indicado en estos casos para tomar la decisión si se va a ir a someter a una artroscopía o artrocentesis. Eso es importante. La resonancia magnética es el examen para esa zona. Sí. Así es. No, la gente piensa que una resonancia es mejor que una tomografía. No, cada examen es para cada área determinada. Muy buen punto, Claro. muy buen punto. Muy bien, a ver, más consultas. Dice, mi hija de 11 años tiene un diente supernumerario. Todavía no bajan sus caninos y no tiene espacio en su dentadura. ¿Qué me recomienda? Buena pregunta. Habría que ver, primero, si el supernumerario que tiene está o no en relación con el canino. Es decir, los supernumerarios, la zona más frecuente donde se presentan supernumerarios, para que lo entiendan, es un diente de más, es un diente adicional, ¿no? La zona más frecuente es en la parte anterior. Sí, detrás de las paletas o de los dientes frontales. Sí, en la parte de arriba, ¿no? Eso se llama Como las mesodermo. liebres que tienen sus dientes de atrásito. Sí, pero este es un diente adicional, ¿no? Y en ese caso no tendría nada que ver con los caninos. Ahora, los caninos tienen, si bien es cierto hay una edad promedio, tiene un rango. Y esta niña todavía está en ese rango, ¿no? Entre los 11, 12 hasta los 13 años se puede esperar a que el canino baje. Ahora, ¿qué pasa si el supernumerario está en relación a ese canino? Allí sí tendríamos que hacer una intervención. La manera para extraer un diente supernumerario es con cirugía y luego ver si el canino baja espontáneamente, es decir, baja solo, o habría que ponerle algún aparato para que ayuden a traccionar, ¿no? Entonces, tratamiento aquí interdisciplinario entre ortodoncia y cirugía, ¿no? Ok, muy bien. A ver, vamos con la siguiente pregunta. Betsabe dice, tengo una luxación en la mandíbula izquierda.
me recomiendan la ortodoncia para mejorar la masticación, tengo 40 años. Fundamental en ello es primero resolver el tema por el cual acude a la consulta. Si su tema, el motivo de la consulta es la luxación de la mandíbula, primero habría que tratar la causa de ella. Antes de cualquier tratamiento ortodóntico adicional, determinar la causa de la luxación. A través de los exámenes imagenológicos, como bien lo decía Leslie, es la resonancia magnética la que nos va a poder determinar si tenemos algún problema en el disco articular, el porqué de esa luxación. Tratar ello para posteriormente recién someterse al tratamiento de ortodoncia. Muy bien, a ver, vamos con las últimas ya, antes de que nos gane el tiempo. Adrián. Adrián, mi hija se colocó brackets a los 15 años, ahora tiene 20, pero la mordida quedó desigual. ¿Qué se puede hacer? ¿Es verdad que no es bueno colocarse brackets a temprana edad? Todo es bien relativo, Claro. ¿no? Todo es relativo. Bueno, aquí el trabajo estuvo mal hecho, ¿no? Porque si la mordida quedó desigual. Sí, probablemente, por ¿No eso... hubo seguimiento? Claro, que el tratamiento de ¿O no se hizo ortodoncia, contención? claro, son muchos factores, pero debemos entender que el objetivo más importante en el tratamiento de ortodoncia es lograr una oclusión estable, que haya buenos contactos, que no haya interferencias, ¿no? Entonces, si la paciente ya ha sido sometida a un tratamiento de ortodoncia y no tiene una buena mordida, tendrá que recibir un nuevo tratamiento, un retratamiento de ortodoncia. Los riesgos son mayores, pero sí Una se puede evaluación hacer. de la parte quirúrgica, ¿no? Claro, Todo sí, por eso. completo. Si es un tratamiento meramente dentario, ortodoncia. Si es un tratamiento con problemas esqueletales, sí tendría que recibir ortodoncia y luego cirugía. Por eso es que el diagnóstico es fundamental en Ahora, todos estos. aquí habría que valorar un tema fundamental. Recibió el tratamiento a los 15 años. Ahora, habría que ver si de repente ya había un problema esquelético y durante esa edad todavía está en etapa de crecimiento activo de los maxilares. De manera que le han podido corregir. No ha sido evaluado adecuadamente, no ha sido diagnosticado adecuadamente y por tanto a medida que ha ido creciendo el problema esquelético se ha ido exacerbando, por tanto ya esa ortodoncia que en su momento quedó bien, posteriormente ya se haya descompensado, La ¿no? genética no puedes contra la genética. Sí. Así es. Y para responder la última parte, ¿no? ¿Es verdad que no es bueno colocarse brackets a temprana edad? no, Falso. no, Necesariamente. Falso. No. Una buena evaluación, no hay ningún problema. Exactamente. Por eso la indicación de un tratamiento va de acuerdo al diagnóstico. Y ya para finalizar, Leslie, las recomendaciones. Otras recomendaciones, nos dan varias recomendaciones. 1, reduzca el consumo de alimentos dulces que contribuyen a la formación de caries. Cepíllate después de cada comida y comprueba en el espejo que tus dientes estén limpios. Usa hilo dental entre los aparatos y debajo de estos. También puedes usar un cepillo de dientes pequeño y flexible. Evita consumir chicles, caramelos blandos y masticables. Estos pueden arrancar los brackets, las bandas y los alambres. Los toffees, por ejemplo, ¿no? Claro. Los toffees se quedan ahí. Evita los alimentos duros, hielo, zanahoria cruda, caramelos. Estos pueden romper parte de la ortodoncia. Visita a tu dentista para que realice los controles y la limpieza necesaria a fin de conservar tus dientes y encías saludables. Fundamental, las consultas y las visitas deben ser siempre frecuentes. Sigue las instrucciones, no seguirlas puede prolongar el tiempo necesario para finalizar el tratamiento y aumentar la posibilidad de complicación. Y nos comentaban los doctores que hay gente que se coloca brackets y ya no vuelve nunca más no vuelve. a la consulta. Eso sí que me parece bien raro, ¿no? Pero Sucede, Paola. Ajá. Y la gente Increíble. pensará que eso es mejor, y no es mejor. No. Necesitan sus controles. Por eso, de todos los No que va a he avanzar mencionado, nunca, sí. La higiene, por un lado, y los controles periódicos hacia el cirujano dentista es lo más Fundamental. Sí, es fundamental. Muy bien, doctores, 11:30 de la mañana. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado en el programa. Y también gracias a todos ustedes que nos acompañan a diario aquí en la Junta Médica. Mañana a las 10 en punto estamos de vuelta. Buen lunes. Chao.